¿Qué tal, familia? ¿Todo bien? Pues qué bendición. Estamos llegando al 13º sábado de la escuela sabática. En el último sábado en el cual nosotros aprendemos a cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchas formas de memorizar, muchas formas de aprender la palabra de Dios. Pero yo quiero leer contigo ahora Santiago, capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice. Pero sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Miren, muchas veces nosotros podemos incluso aprender a cómo poder memorizar, pero la cuestión está en cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que en este momento yo quiero invitar a Alan, un OG nuestro, para poder hacer la oración. Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Entonces vamos a orar para poder pedir la bendición de Dios en este momento para empezar la escuela sabática. Oremos. Amante Padre, Señor, te agradecemos por este hermoso día que tú nos has regalado. Señor, te pedimos ahora tu presencia, que vamos a estudiar un poquito la escuela sabática, Señor, de tu palabra. Te pedimos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder saber más de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora, ¿nos acompañas? ¿Qué tal, querido amigo? Aquí en este momento estamos ahora para hablar sobre la palabra viva de Dios. Y para poder aprender y poder entender la palabra viva de Dios, hay que tener algo, hay una pizca que hay que obtener para así poder entender el completo mensaje de Dios en su palabra para nosotros. Por eso yo quiero leer contigo Filipenses capítulo 2 versículo 13, ¿te parece? Mira lo que dice Filipenses 2:13, dice así: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, querido amigo, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, es bueno siempre pedir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay aprecio por el mensaje, porque sin el Espíritu Santo no hay esperanza en el mensaje, y sin el Espíritu Santo no hay confianza en el mensaje, y mucho menos hay amor por el mensaje. Es por eso que cada vez antes de estudiar la palabra de Dios es importante pedir la presencia y la santa unción del Espíritu Santo. Así que al abrir la palabra hay que pedir primeramente que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad como dice su palabra. Hola Adrián, ¿qué tal? Todo bien, pastor. Qué gusto. Vamos a seguir entonces la lección de escuela sabática. Habla sobre el tema de aprendamos de Jesús. Entonces, Jesús debería ser nuestro ejemplo. Y yo quiero saber cómo él utilizaba la palabra de Dios, Adrián. Claro, nosotros podemos aprender muchas cosas de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros podemos irnos también en Lucas 4, 1 al 13, ¿verdad? Cuando él fue tentado, ¿verdad? Con Satanás, ¿verdad? Muchas frases que él mencionaba siempre decía escrito está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir también que él citaba muy exactamente las palabras, ¿verdad? Así también contextuaba los personajes y también vamos a decir que explicaba la palabra de Dios muy perfectamente también, ¿verdad? Entonces nosotros podemos saber también que a nosotros mismos nos pasa, ¿verdad, pastor? Que nosotros tenemos tentación y todo eso, y tenemos que saber también que decir las palabras correctas también, ¿verdad? Así como Jesús memorizó la palabra de Dios, nosotros también tenemos que aprender, tenemos que memorizar también, ¿verdad? Porque en algún momento todas esas que nosotros aprendemos de la Biblia mismo, ¿verdad? En algún momento vamos a utilizar también. Así es, Adrián. Entonces es importante utilizar a Jesús como ejemplo y poder memorizar los textos para salir de cualquier situación. Así mismo. Bienvenido, Jonathan. Qué gusto poder tenerte aquí. Hay una consulta en la lección de la escuela sabática de esta semana. Habla sobre que Jesús iba en contra de las Escrituras. Interesante pregunta, pastor, porque hay mucha gente que piensa que Jesús, cuando vino, él inhabilitó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y realmente, si vemos, jamás quiso Jesús debilitar siquiera la autoridad de las Escrituras. Es más, él mismo la defendió como guía confiable. Aparte de eso, en el Sermón del Monte podemos encontrar tres cosas. Ahí viendo a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 podemos ver cuáles son esas tres cosas. A ver, vamos a ver. Así es. En el 17 dice:
no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No lo he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí podemos ver la validez de la palabra, ¿verdad? Después en el 18 podemos ver dos cosas más, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí podemos ver la continuidad de la palabra y la seriedad que tiene la palabra. Entonces, vemos que Jesús nunca quiso desacreditar la autoridad de las Escrituras. Así es, Jonathan. Entonces Jesús nunca quiso estar en contra o versus las Escrituras. Muchas gracias. Auti. Muy bien, Edison. Hablando en este momento y en este punto de la escuela sabática, es bueno tener un tiempo a solas con Dios. ¿Es así, Edison? Por eso yo te quiero preguntar, ¿cómo podríamos tener el tiempo a solas con Dios y en qué me beneficia? Mira, los salmos nos enseñan que debemos tener un tiempo de tranquilidad con Dios. Es por eso que necesitamos descansar, tranquilizar y confiar en Dios. Y me gustaría compartir con ustedes el Salmo capítulo 62, versículo 1, 2 y 5, que dice así: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación, y solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Es por eso que nosotros necesitamos tener un tiempo a solas con Dios, de poder estudiar y descansar en Él. Así mismo, Edison. Muchas gracias. En este momento con Jefferson vamos a tratar sobre un tema muy importante que habla sobre memorizar y el canto. Porque ¿será que en el cielo va a ser una de las cosas que vamos a estar realizando, el cantar? Y eso será que también se entrelaza con el memorizar. Por eso en este momento, Jefferson, ¿verdad? Cantar y memorizar van juntos de la mano. Así mismo, el memorizar y el cantar sí van juntos de la mano, ¿verdad? Porque primero el memorizar es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos vamos en un lugar donde justamente se habla sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros, como somos seres humanos, siempre nos vamos sin nuestra arma, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros memorizamos la palabra de Dios, muchas veces nosotros podemos defendernos con lo que tenemos en nuestra memoria, ¿verdad? Porque eso es una arma muy poderosa que Dios nos dio, ¿verdad? El memorizar las cosas. Y también, como dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 16, dice así: la palabra de Cristo habite en abundancia entre vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. También el cántico es importante, ¿verdad? Porque por medio del canto nosotros muchas veces podemos memorizar también la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos estudiar la palabra de Dios cantando, porque la mayor parte de las personas viven escuchando música, ¿verdad? Entonces nosotros podemos usar esa arma para poder memorizar las escrituras también, ¿verdad? Y también Elena de White nos enseña en Patriarca y Profetas, dice: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Entonces, esa es la importancia de memorizar y de cantar, porque la mayoría de las veces es donde más uno va aprendiendo para poder así tener la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Muchas gracias, Jefferson. Llegando a la parte final de nuestro estudio de esta semana, pudimos realmente comprender la magnitud de poder estudiar la palabra de Dios. Es por eso que Elena de White en sus escritos dice así: habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlos es decir: escrito está.
Es por eso que nosotros debemos de memorizar, debemos de saber, de conocer, de aprender a estudiar la palabra de Dios. Y en todo lo largo de estos 13 sábados que estuvimos estudiando a cómo interpretar la Biblia, la palabra de Dios, fuimos aprendiendo las cosas maravillosas en la forma de estudio y de práctica. Así que para poder ir cerrando este trimestre, para poder ir cerrando este estudio de las cosas maravillosas que aprendimos en cómo realmente comprender y entender las Sagradas Escrituras, yo quiero invitarle a Adrián para que pueda dirigirnos en la oración final. Así que Adrián, bienvenido. ¿Vamos a hacer la oración final? Sí, claro que sí. Oremos. Amante Padre que está en el cielo, te damos gracias, Señor, que nos has acompañado, Señor, en cada día de la lección, Señor. Te pido que podamos ser semejante a ti y que podamos aprender siempre de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí llegamos al final de nuestro programa de este trimestre. Para eso te invitamos a que puedas compartir, puedas darle me gusta y así poder seguirnos en las redes sociales. Así que otras personas puedan ser alcanzadas. Para eso nos vemos en la próxima. Ósculo Santo para todos. Chao, chao.